Estamos siendo contemporáneos a un momento histórico, fascinante, lo que no significa que sea agradable. Digo, fascinante a veces no está en línea con lo agradable. Es un momento histórico que define un antes y un después. Usted se estará preguntando qué está hablando este muñeco sobre un momento fascinante. Además digo fascinante y para algunos debe ser angustiante. No estoy inicialmente hablando de Argentina. Se está produciendo un movimiento de placas tectónicas del orden económico mundial, reflejado en la abierta disputa por la hegemonía global entre dos potencias, la potencia de Estados Unidos y la potencia de China. Muchos dirán, ¿y eso es fascinante? Y cuando sos contemporáneo de estos momentos históricos, y sí, es fascinante, qué sé yo, cuando ya uno, por ahí algunos simplemente lo lee de la historia, pero la caída del muro de Berlín y fue un momento fascinante, independientemente de que decir qué es lo que pasó, si uno está a favor o está en contra, bueno, son momentos históricos y bueno, cuando uno es contemporáneo es importante tratar de capturar esa instancia para decir, mirá, cuando dentro de 10, 20 años digas, mirá, cuando se dio esta disputa y yo un poquitito lo pensé, un poquitito reflexioné sobre qué es lo que estaba pasando. Por eso es fascinante, o en todo caso yo como observador y como que me interesa estos movimientos del orden económico mundial, digo, mira, vamos a detenernos un poquito sobre qué es lo que está pasando y obviamente cuál es el impacto sobre la Argentina y cómo la Argentina se inserta en esta disputa global. La potencia declinante, lo que no significa que deje de serlo. Esto es un punto esencial. Estados Unidos salió a pelear en todos los frentes, en el comercial, en el productivo, en el financiero, contra la potencia en ascenso, que es China. Digo, para que quede claro, acá lo que estamos hablando no es una cuestión de todos los países como pares, sino de las potencias. La potencia, Estados Unidos, China, también en otro orden, la Unión Europea, si querés también en Japón, pero están en otra escala. Acá estamos hablando, si querés, de la Premier League, del clásico entre los clásicos. ¿Qué significa eso? ¿Va a dejar de ser una potencia, una de los partidos, de los equipos más importantes? No, simplemente es cuál de los dos pasa a ser hegemónico o cómo se comparte esa hegemonía. Cómo se comparte esa hegemonía. Porque Estados Unidos, precisamente por otro momento histórico fascinante como la caída del muro de Berlín en 1989, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que iba a ser única, unilateral, potencia hegemónica absoluta, dominante. En cambio ahora está en disputa. La guerra comercial y financiera de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de Donald Trump, tiene específicamente, porque uno ve que le sube los aranceles a todos, bueno, específicamente la tensión, el principal enemigo es China, no es otros países. Lo otro tiene que ver que si quieren es periféricos para tratar de recuperar precisamente ese dinamismo de potencia hegemónica, la de evitar o la de tratar de disminuir los desequilibrios de la balanza comercial con algunos de los países. Esta disputa provoca diferentes alineamientos, crisis y perturbaciones en los mercados, que se extiende a lo largo y a lo ancho del planeta. Y Argentina es una de las piezas de ese tablero. Aquí viene el aspecto, si quieren, entre lo fascinante a nivel global de este cambio geopolítico y qué es lo que pasa con Argentina. ¿Qué es esta pieza en ese tablero? No es central, no es única, no somos el ombligo del mundo. Ahora bien, somos una pieza de esta disputa de el nuevo ordenamiento del poder mundial. Y tiene relevancia este análisis porque Milei se ha subordinado
a los intereses estadounidenses en una región en la que, por ahora, la mayoría de las principales economías latinoamericanas son gobiernos progresistas. México, Colombia, Brasil. Entonces, esa pieza, que es la Argentina, un gobierno de derecha, ultraderecha, le es relevante a Estados Unidos en esta disputa con China sobre un área, el área que es la de Latinoamérica, que considera su patio trasero, tanto en lo comercial, en lo productivo, en lo financiero y obviamente también en lo político. La Argentina de Milei, por lo tanto, es la cabecera de playa de Estados Unidos para encarar la disputa con China y además es un mensaje al resto de la región sobre cuáles son los intereses estadounidenses en Latinoamérica y cuál es el objetivo que tiene. Por eso, en ese marco global que te estuve desarrollando, es interesante rescatar, entender la muy importante visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, la de Scott Bessent. Es muy importante, no es usual que un secretario del Tesoro en el medio de una guerra comercial, financiera, productiva, discursiva de Estados Unidos con China, decida decir, me tomo un avión y voy por un día a la Argentina, a ver cómo puedo apoyarlo en el momento de los días posteriores al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente que es el Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos que rescató a la Argentina, después lo vamos a desarrollar, la Argentina de Milei. El mensaje que quedó fue claro, y te lo voy a leer en forma textual, que es lo que dijo Scott Bessent. O sea que no es trascendido, no es una cuestión que dicen que dijo, sino que en forma abierta Scott Bessent dijo: hay que evitar en Latinoamérica lo que China hizo en África. Rápidamente, China en África dio muchísimo financiamiento, obras de infraestructura, tiene una presencia importante, obviamente para defender sus intereses, que cuál es tener acceso a recursos naturales. A cambio de eso, da lo que te mencioné. Según Bessent, China cerró acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, pero fueron para apropiarse de los derechos mineros y añadir enormes cantidades de deuda a los balances de esos países. Entonces lo que dice es, no que Estados Unidos no quiere que China tenga influencia en América Latina, que tenga acceso a recursos naturales a cambio de obras de infraestructura, deuda y financiamiento para países que están en problemas vinculados con países altamente endeudados, como son los países, la mayoría de los países latinoamericanos. Además pidió, precisamente porque la guerra no es solamente comercial, sino también financiera, que Argentina cancele el swap de monedas, o sea, la línea de crédito que tiene China con la Argentina. A diferencia de otros momentos, y por eso digo que es fascinante para por lo menos observar, a diferencia de otros momentos que China mantenía una diplomacia silenciosa, prudente, China salió fuerte a contestar al secretario del Tesoro de Estados Unidos, o sea, al ministro de Economía de Donald Trump, que vino a la Argentina, hizo declaraciones contra China, y quien les contesta es la embajada China en Argentina. Y si contesta la embajada china en Argentina, significa que obviamente habló con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el Ministerio de Relaciones de China habló con el secretario general del Partido Comunista y por consiguiente el hombre más fuerte del dispositivo, el aparato político chino, de Xi Jinping. ¿Qué es lo que dijo? Con un texto también, no contrascendido, no con off the record, no que dijo lo que dijo. La embajada de China en la Argentina respondió: manifestamos nuestro profundo descontento y categórico rechazo a las maliciosas difamaciones y calumnias realizadas por el secretario del Tesoro. Alto nivel de
enfrentamiento y de lenguaje. Y no estamos hablando de lenguajes diplomáticos, acá es lenguaje directo, directo. Y continuó, China acompaña a los países en desarrollo, y se está refiriendo a África, pero también a América Latina, en su camino hacia el desarrollo sin imponer ningún condicionamiento político. Mensaje hacia Estados Unidos. Si Estados Unidos prefiere no recorrer este camino, o sea, no hacer el camino que hace China, al menos debería abstenerse de obstruir o sabotear deliberadamente la asistencia. China siempre ha llevado a cabo cooperaciones pragmáticas con Argentina en diferentes ámbitos, incluyendo el SWAP, sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo. Estos tres conceptos son centrales en la estrategia de expansión y de influencia china en el mundo, en función a, que dice, respeto mutuo a nivel de lo político. Por eso negocia con Milei, con Macri, con Kirchner, con Lula, con Piñera, con Perú. Dice, cada uno que se maneje políticamente como quiere. La igualdad, consideran que es una relación igualitaria, ahí es bastante controvertida, y beneficio mutuo. El beneficio mutuo ahí depende de cómo los países aprovechan la posibilidad de esta asociación o de financiamiento con China para pensar su propio desarrollo y no ser simplemente proveedores de materias primas, porque si no se convierten en Latinoamérica como el proveedor de materia prima, en esa división internacional del trabajo, como el proveedor de materias primas, o sea, una producción primaria al estilo de lo que era Latinoamérica y obviamente también Argentina en relación con el imperio previo a el ascenso de Estados Unidos, que cuál era Gran Bretaña. ¿Qué es lo que dice la embajada china? A lo largo del tiempo, la cooperación China-Argentina con el SWAP ha desempeñado un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera de la Argentina, lo que ha sido bien acogido y sumamente valorado por la parte argentina. Y la verdad que esto es cierto tanto del gobierno de Macri, gobierno de Massa, o sea, cuando tuvo que utilizar casi 5.000 millones de dólares del SWAP para pagarle al Fondo Monetario Internacional, y también el gobierno de Milei, que buscó la refinanciación y la renovación, mejor dicho, la renovación del SWAP. Y acá viene un punto importante, que el SWAP ha desempeñado un papel importante en la obtención del financiamiento del Fondo Monetario Internacional, porque China también tiene injerencia, tiene influencia en el FMI y por consiguiente ha participado y ha apoyado a la Argentina, y si no tiene un acuerdo con el FMI, el SWAP se cae. Esto también es un elemento que se interrelaciona. A ver, para que quede claro, para evitar malas interpretaciones, cada una de las potencias, Estados Unidos y China, buscan sus propios intereses. No son mejores ni son peores. Esta es mi posición, si quieren, bien personal, subjetiva. Digamos, acá no es quién es mejor, si es Estados Unidos, si es China, que hay que elegir a uno, hay que elegir a China frente a Estados Unidos, hay que elegir a Estados Unidos para China. No estoy en esa posición. Creo que es no entender la historia, cómo se manejan los países, cómo han construido los países que se desarrollaron sus caminos propios. Hay un economista estadounidense muy interesante para leer, que es Dani Rodrik, que plantea precisamente que cada país tiene que buscar, a partir de la experiencia propia y de las experiencias de otros países sobre los senderos de desarrollo, su propio sendero de desarrollo, con sus propias idiosincrasias, con sus propias cualidades y sus propios recursos. Entonces, esto, lo relevante para Argentina, como te decía, es saber diseñar una inteligente estrategia de intervención en esa disputa para precisamente consolidar los intereses propios y no los de una u otra potencia. Esto es lo que no está haciendo
Y aquí viene un link a la Argentina. Esto es lo que no está haciendo el gobierno de Milei. Y Milei, liderándolo con una humillante, en términos de soberanía nacional, en soberanía política, en soberanía económica, una humillante obsecuencia a los Estados Unidos de Donald Trump. Estados Unidos pide y no da, China pide y da. En ese juego la Argentina tiene que ingresar para pensar su propio desarrollo. Se requiere recuperar la idea de un proyecto de desarrollo nacional incorporado en un proyecto de desarrollo de integración regional en un mundo que está cambiando y que además ya no ahora, sino que ya hace varias décadas, se mueve en bloque, negocia en bloques económicos y políticos. En este caso sería el bloque de América Latina. No hay que repetir errores históricos. Los errores históricos de alinearse con una u otra potencia. Simplemente lo pongo como referencia lo que fue el pacto Roca-Runciman en 1933, donde Argentina, la oligarquía y la representación política de ese momento, que eran una dictadura militar, se alía con Gran Bretaña en una disputa vinculada con la comercialización internacional de las carnes, con Gran Bretaña, que era la potencia declinante, frente a los intereses de los frigoríficos estadounidenses, que era la potencia ascendente. Bueno, la verdad que hay que aprender de la historia, recuperar la historia, entender el mundo, entender qué es lo que está cambiando y a partir de ahí evitar, ya hasta por orgullo propio, evitar, eludir, neutralizar las posiciones humillantes en términos de soberanía nacional, de soberanía política y soberanía económica del gobierno de Javier Milei. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.